Está con nosotros el doctor Amaury Justo Duarte. Sí, a mí me sorprendió mucho el hecho de que el gobierno, a través de la industria y comercio, haya rebajado apenas 14 pesos a las gasolinas y al gasoil. Me sorprendió porque los precios internacionales de los combustibles, especialmente del crudo, que es la materia prima con la cual se elaboran los otros combustibles, Aptur, me refiero a gasolina, me refiero al gasoil, me refiero al fuel oil, etc., han bajado drásticamente de 108, 9, 7 que se habían encaramado, que se mantenían encaramados hace algunos meses. Drásticamente en las últimas semanas han bajado prácticamente a ponerse a 82 pesos. ¿Qué está pasando en el mundo, Amaury, que provoca esas bajas en los precios del petróleo? Hay muchos factores envueltos, porque increíblemente nosotros los que examinamos el mercado internacional creíamos que los precios iban a subir como consecuencia de las guerras en el Medio Oriente, Afganistán, Irak, que ha vuelto de nuevo a encenderse con el Estado Islámico que tiene acosado al gobierno de Irak, y en Siria también el Estado Islámico, los conflictos de Israel y los palestinos. Creíamos que los precios, contrario a lo que ha sucedido, se iban a disparar. Entonces, da la impresión que tiene mucho que ver con la baja del consumo y sobre todo que en el último año se ha producido una revolución tecnológica de suma importancia en el medio de los hidrocarburos, que es la técnica de esquisto, es decir, la producción de hidrocarburos a través de rocas que producen, que dentro hay gas natural, ¿no?, que sobre todo en los Estados Unidos y algunos países, Polonia, por ejemplo, y en el Canadá, se ha producido esa revolución tecnológica que prácticamente atenta con la hegemonía de la OPEP en cuanto a el crudo, es decir, los hidrocarburos tradicionales. Eso ha jugado un papel muy importante. Además, nuevos descubrimientos que se han producido en Brasil, por ejemplo, el crudo pesado de Venezuela. Todo eso ha significado que, contrario a lo que se creía, que estábamos en el umbral del final de la era del petróleo, ¿no?, de los hidrocarburos, hasta cierto punto se ha revertido la situación. Y eso ha producido una baja en los precios, porque hay abundancia de combustible a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la tendencia que se perfila? La tendencia que se perfila inmediato y a mediano plazo. La tendencia es a seguir bajando. Sin embargo, tú sabes que hay un cartel que es la OPEC, y sobre todo dentro de la OPEC, la hegemonía de Arabia Saudita y Rusia, que hoy controlan alrededor de 20 millones de barriles de producción diarios. Producen entre Arabia Saudita y Rusia, que son ahora mismo los dos más grandes productores de petróleo crudo. Entonces, se van a reunir, lo más probable, para hacer lo que siempre han hecho: paralizar la producción y obligar al aumento de los precios. Al paralizar la producción, eso produce una escasez. Y al producirse una escasez, eso hace aumentar los precios. La ley de la oferta y la demanda. Exactamente. Entonces, lo más probable es que se produzca eso, porque evidentemente no se explica que no sea con estas, diríamos, opiniones que yo estoy dando, quizás, que se hayan disparado, que hayan descendido tan drásticamente. Ahora, ¿cómo reaccionó el gobierno? Que es la pregunta que le interesa al pueblo dominicano. A esa parte, al mercado local. La relación entre cómo ha bajado el petróleo en el campo internacional, cómo eso debió reflejarse en República Dominicana. Conforme a los datos que yo he manejado en los últimos días, el petróleo
que ha bajado hasta $82 el barril, debió venderse en esta semana aquí, debe haber una rebaja de 40 pesos en lugar de 14. Oye eso, con todas las consecuencias a favor. Y el de Venezuela está más bajo de 80. No, Venezuela vende al precio del mercado. Es un mito. Es un mito de que Venezuela vende más barato. No. Venezuela le vende a la República Dominicana conforme al contrato de Petrocaribe al precio del mercado. O sea, $82. El crudo. Claro, aquí no se compra crudo. Aquí lo que se compra, el 80% es derivados. Eso es lo que se compra. Aquí apenas esa... ¿Puedes explicar para el público un poco eso de derivados? Bueno, derivados son el gasoil, el Aptur, que es el combustible de aviones, las gasolinas, la premium y la regular. Esos son los derivados. El fuel oil, es decir, el derivado más pesado, de menor calidad. Esos son los derivados que se obtienen de la destilación, de la fragmentación a través de las refinerías del crudo. El crudo, fíjate bien, el crudo es como la vaca, para hacer un símil, la vaca, un ejemplo práctico. La gasolina premium es como diríamos, el filete de la vaca. Pero el filete, ¿de dónde viene? De la vaca, ¿verdad? La gasolina premium viene del crudo. Pero al fragmentarlo por el valor agregado, el premium, la gasolina premium, cuesta más cara que el fuel oil o que el gasoil, porque conforme a los procedimientos tecnológicos, la gasolina premium es más cara que la gasolina regular, como tú lo sabes, y es más cara que el Aptur, el combustible de aviones, etcétera, y es más cara que el combustible que se llama fuel oil, que es el D6, que se le llama D6. Pues bien, entonces, debió haberse descendido o bajado a través del Ministerio del Comercio, conforme a las resoluciones que ellos hacen toda la semana, en 40 pesos, conforme a los datos que hemos recogido. Sin embargo, nada más bajaron 14 pesos. La pregunta que se hace la gente, ¿por qué sucedió eso? ¿O por qué sucede eso? Exacto. La respuesta es simple. La refinería y a los otros importadores de petróleo, de derivados, le debían una cantidad enorme de dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno no está aplicando la ley de hidrocarburos. O sea, la ley de hidrocarburos que fue aprobada en el gobierno de Hipólito Mejía, decía muy simplemente, cuando sube, sube, y cuando baja, baja. Conforme a dos parámetros. Recordamos mucho esa frase. Exactamente. Conforme a dos parámetros. Es decir, la tasa de cambio y los precios internacionales. Esas dos relaciones se unifican y producen el precio local. ¿Qué hacía el gobierno? Engañaba al pueblo. Cuando debió subirlo, lo mantenía inalterable, disque, para producir estabilidad en los precios. Pero ¿qué pasa? Entonces desestabilizaba a las empresas importadoras. ¿Por qué? Porque las empresas importadoras no compran a Venezuela o a otros productores y suplidores, sino al precio del mercado. Ellos no compran en función del precio local, sino compran en función del precio del mercado. ¿Qué pasa? Entonces eso arrojaba un pasivo. ¿Por qué? Porque entonces tenían que venderlo por debajo del precio que ellos compraban, como consecuencia de que el gobierno no aplicaba la ley de hidrocarburos, contrario al gobierno de Hipólito Mejía, que siempre aplicó la ley de hidrocarburos. Tú te recuerdas perfectamente. Es más, lo criticaban por eso. No, y la frase muy popular se hizo. Si sube, sube. Según los informes, a la refinería se le deben, y a los otros importadores, alrededor de 300 millones de pesos. Por esa inobservancia de la ley. Por esa inobservancia de la ley, como consecuencia de un pasivo que se fue acumulando. Entonces, en lugar de bajar a 40 pesos, bajaron nada más a 14 para darle a la refinería el dinero que se le debía.
Esa es la explicación. Pero evidentemente es una explicación que a la gente no le convence, porque lo ideal es que, ok, yo tengo una tesis sobre el Lo ideal es que cuando baja, como mismo el consumidor, que es el pueblo, claro, el consumidor final, que es el pueblo, porque es que todos los servicios que tienen que ver con, no, pero con imagínate, este tipo si hubiera de bajado 40 pesos como que se beneficia al pueblo. debió haber bajado, porque se supone, oye bien el otro problema, se supone que debe bajar la factura eléctrica ahora, porque el costo de producción, explíquenos bueno, eso. simplemente el costo de producción de un kilovatio hora de energía, el 70% es el precio del petróleo, y si el precio del petróleo baja, ese costo de producción baja y debe transferirse al consumidor, es decir, a nosotros que pagamos la luz eléctrica en nuestras residencias, debe venir más bajo el precio mensual del kilovatio hora. Sin embargo, no se habla de eso, por lo que yo creo que este es un gobierno que realmente le está faltando el respeto a la población. El presidente de la Asociación de Industria de Herrera y de la provincia Santo Domingo, estuve leyendo, declara que la rebaja en los precios del petróleo y sus derivados amenaza la macroeconomía para República Dominicana. ¿Usted podría explicar eso para la población? Porque como eso es muy técnico, la gente entonces lee el periódico y nos quedamos, bueno, ¿y qué es lo que me están diciendo con esto? ¿Qué usted puede explicar? No sé, ¿Qué hay de verdad en eso? Yo no me explico eso porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque mientras más baja el precio del petróleo, los productos de primera necesidad deben bajar. El transporte debe bajar el precio del transporte, debe bajar la factura eléctrica, por tanto debe haber un beneficio para el consumidor, porque todo en la vida comercial, productiva del país está vinculado estrechamente al consumo de la energía, y esa energía en la República Dominicana es petróleo, significa hidrocarburos. O sea que cuando los hidrocarburos bajan, cuando baja el gasoil, cuando baja el fuel oil, cuando baja el Aptur, el combustible de aviones, cuando baja la gasolina premium, cuando baja la gasolina regular, debe reflejarse eso en todo el sistema económico del país. Por tanto, yo no me explico esa opinión del señor de Asociación de Industria, no me la explico. Sí, hay una consultora, que vamos a ver aquí una nota. Una consultora afirma que las rebajas significativas de los combustibles en el mercado local a raíz del declive de los precios del petróleo puede afectar las facilidades de pago que obtiene República Dominicana mediante Petrocaribe. Esta afirmación, ¿qué valor usted le da y qué tiene eso que ver con el Estado? ¿Cómo afecta al Estado dominicano si es así? ¿Y cómo afecta a la gente? Bueno, ¿Cómo se explica esto? No sé, porque evidentemente el Petrocaribe tiene un acuerdo muy favorable para la República Dominicana, que de soslayo te puedo decir que eso va en camino al colapso, porque Venezuela, por razones económicas, por la crisis económica que está padeciendo nuestra hermana República de Venezuela, ellos no podrán soportar el mantenimiento del acuerdo con el Petrocaribe con los estados del Caribe. Y eso tenemos que prepararnos para pagar la factura eléctrica chan con chan, como se dice, es decir, pago al contado, diferente a como se paga ahora, que es diferido. O sea que el pronóstico que es que Petrocaribe va a colapsar. Pero en el caso de la especie, es todo lo contrario, porque si tenemos que pagar menos dólares, es contrario a lo que dice la señora, menos dólares en la deuda de Petrocaribe, y no sé por qué podría afectar en contra de la República, de los intereses de la República Dominicana, sino al contrario. Entonces es una forma de confundir a la población con los temas de esta naturaleza que
que están tan vinculados a la vida cotidiana de la gente, porque como usted decía, eso tiene mucho que ver con lo que es la movilidad cotidiana de la gente, tiene que ver con cocinar, tiene que ver con trasladarte a la universidad, trasladarte al centro de trabajo, con prender un bombillo en tu casa, con utilizar una computadora, utilizar tu celular, o sea que tiene que ver con todo. Claro. Es decir, que no nos explicamos esas opiniones de que va a dificultar el acuerdo de Petrocaribe. Porque el acuerdo de Petrocaribe no tiene nada que ver con los precios internacionales. Es un acuerdo mediante el cual a partir de 60,000 barriles de consumo el país se beneficia en cuanto al pago diferido. Tiene un acuerdo bastante claro de pago diferido a 25 años y un crédito a 25 años con intereses muy blandos. Pero Venezuela no podrá mantener eso. Que a propósito de crédito, me preguntaba alguien hoy, o conversábamos, me decía, pero ven acá, y si uno tiene que comprar su combustible pagando de una vez, ¿por qué el gobierno lo coge a crédito y lo vende? Porque, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica porque es un acuerdo, primero que el gobierno lo ha violado totalmente, porque ese crédito que le da Venezuela era para utilizar ese financiamiento, ¿no?, en planes de desarrollo. Pero ¿qué hizo el gobierno de Leonel Fernández? Que utilizó todo ese dinero para dárselo a los generadores, para amortizar la deuda con los generadores. O sea, ese es un barril sin fondo que no se utilizó nunca para cultivos, para casas, para reformas tecnológicas, de desarrollo. No, como dice el acuerdo de Petrocaribe, que el financiamiento debió haberse utilizado para planes de desarrollo. ¿Sabes lo único que se ha hecho con el dinero de Petrocaribe? Unas casitas que regaló, que construyó el gobierno de Chávez en Monseñor Noel. Creo que es lo único que se ha utilizado del acuerdo de Petrocaribe. Después, todo eso fue al saco, al barril sin fondo. Una vez hubo inclusive una crisis en Petrocaribe porque no se compraban los productos a quienes indicaba el convenio, que era para beneficiar a los pequeños productores de habichuelitas negras. Entonces se lo compraban a grandes productores, no a los pequeños productores. Mira, eso fue un desastre el gobierno de Leonel Fernández. O sea, tú sabes lo que es utilizar todo ese dinero. ¿Tú sabes cuánto le debemos nosotros a Venezuela hoy en día? 3.200 millones de dólares. Es el acreedor más poderoso de la República Dominicana, que tiene la República Dominicana hoy en día. Nosotros le debemos más a Venezuela que al Fondo Monetario Internacional y que a los signatarios del Acuerdo de París. Es decir, y ese dinero prácticamente fue a vertirse en el barril sin fondo de los generadores. Amaury, ya usted como político, ¿cómo se explica que lo que usted dijo anteriormente de que la gasolina y otros derivados del petróleo debieron bajar en lugar de 14 pesos, 40 o más pesos, que eso ocurre en el país, lo último que usted ha dicho ahora, que eso ocurre en el país y que sin embargo no haya una respuesta política a esa realidad, porque en un país tiene que darse una situación de equilibrio donde la oposición o la ciudadanía tiene que llevar al gobierno a su legitimidad, a su legalidad. ¿Y cómo se explica que estas cosas pasen y que seguimos caminando? Y que al contrario, muchos quieren aplaudir el hecho de que la gasolina lleva 3 semanas bajando y que entonces nadie explique la realidad de ese hecho. Bueno, los transportistas, Antonio Marte y otros transportistas han protestado por el pírrico descenso del precio. Y han dicho que ellos hicieron... Pero como usted lo dice, los transportistas, o sea, acciones aisladas, claro, pero acción contundente de la sociedad. No hay acción contundente, de lo que vamos a hablar después, porque no hay oposición. Todavía la oposición está disgregada.